La Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, Zona Centro Boyacá, a través del Instituto Virtual de Lenguas de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, en la celebración del evento Taking the Risk English Day y Día del Idioma, rinden un pequeño pero sentido homenaje a uno de los escritores más representativos de nuestra literatura nacional y más aún a nuestro escritor boyacense, poeta, cuentista, comentarista de libros, ensayista y guionista de televisión, Fernando Soto Aparicio. Pues yo le retorno el saludo a la directora y a los alumnos que han programado esta cuestión del Día del Idioma. Me parece muy importante la celebración, la fecha amerita estas reuniones en torno a nuestro castellano, que sigue siendo un idioma joven, que se renueva, que tiene plena vigencia y que cada vez domina más regiones del mundo. De tal manera que un afectuoso saludo para todos, aun cuando sea por este medio, los acompaño y de corazón les deseo una celebración que no solamente les dure este año, sino que les dure para toda la vida esa relación armoniosa con nuestro idioma. El idioma español, como les dije, domina una gran parte del mundo y se está afianzando en otros territorios. En Estados Unidos, por ejemplo, el idioma español se utiliza por una enorme cantidad de personas. La colonia hispana, latina, americana, en Estados Unidos es de millones de personas. Y esta celebración pues nos devuelve a nuestra lengua, a nuestros orígenes, a nuestras raíces, y pienso que es muy importante que no olvidemos eso, la autenticidad que tenemos y que se la debemos a nuestro idioma español. Bueno, me gusta no solamente el Quijote, me costó un poco de trabajo leerlo cuando era pequeño, cuando empezaba a leer. Después lo he leído un par de veces, despacio, saboreándolo, y también sus novelas ejemplares y todo lo que nos dejó como herencia literaria constituye uno de los patrimonios más importantes de la humanidad en nuestro idioma español. Una anécdota bastante dolorosa. Cuando una novela mía titulada Viaje a la Claridad ganó el premio Ciudad de Murcia, y yo estaba entrando al ayuntamiento de Murcia, donde estaba la prensa, donde estaba la televisión, las autoridades, toda esta gente que me iba a dar el premio, llamaron de la Presidencia de la República, el secretario de prensa de la Presidencia era Julio Nieto Bernal, llamó para avisar que había muerto mi madre. Entonces la ceremonia en el ayuntamiento de Murcia no se podía detener y me tocó entrar y afrontar con esa noticia tan terrible en el corazón, afrontar todas las circunstancias, aceptar los discursos, pronunciar un discurso de agradecimiento y estar así hasta el final de la ceremonia. Pues una de las anécdotas tristes que me han marcado en la vida. Eso fue en el año de 1971. Indudablemente una novela de Víctor Hugo que se llama Los Miserables. Yo la leí cuando tenía 8 años. Es una novela muy extensa, son 2 tomos de 800, 900 páginas cada uno. Y yo pienso que ese libro fue el que determinó que yo fuera escritor. Lo volví a leer muchas veces, 4 o 5 veces lo he leído, inclusive en una época yo estuve viviendo en Francia un par de años y aprendí a leer francés para leer el libro en el idioma original, y para mí es como una Biblia. Ese libro definitivamente es el culpable de mi carrera de escritor. Bueno, es decir,
La cultura es todo, la cultura es la comida, las costumbres, los caminos, los paisajes, y está muy metida dentro de toda mi literatura, los cuentos, las novelas, el trabajo en el periodismo especulativo, literario. Por todas partes anda mi arraigo boyacense y mi cariño por ese territorio, y siempre regreso a él a través de la literatura. La lectura la consideraban un castigo. Cuando un muchachito llegaba con unos 15 minutos de retraso a la clase, lo ponían a leer 5 páginas de un libro y ese era un castigo. La gente tiene que entender que la lectura es un placer, un absoluto placer, uno de los mayores placeres de la vida. Desde luego me refiero a la lectura de obras literarias, porque leer el álgebra, por ejemplo, es una cosa que no se lo aguanta a nadie. Pero la lectura de novela, de teatro, de cuento, de poesía, de ensayo, es un placer inmenso, y esto hay que cambiar ese concepto erróneo de que es un castigo. También el Ministerio de Educación cometió un atropello muy grande al utilizar la literatura para enseñar gramática. La gramática es una cosa, una ciencia exacta, matemática, horrible, y no se puede mezclar con la literatura. La literatura es un placer, la literatura no conoce límites, no tiene fronteras, no tiene parámetros, la literatura es pura creación. De manera que habría que borrar esos conceptos, dejar libre la literatura sin ese sobrepeso de la gramática, y convencer a la gente de que la lectura es un placer. Todas. Y la respuesta es un poco brusca, pero no, entre los 50 y pico de libros que yo he publicado no escogería ninguno, los escogería todos. Al preguntarle a un autor cuál es su mejor libro o cuál libro escogería, uno se siente como una mamá de 12 muchachitos que le digan cuál de los 12 quiere más. No, todos son iguales. Y no podría citar uno sin citarlos a todos. Entonces, hay que leer cualquiera de esos 50 y pico de libros, o cualquier otro libro de cualquier otro escritor colombiano o extranjero. Tiene que llegar a manos de los lectores. Una persona que lee está abierta, tiene el horizonte despejado, puede construir su propio camino, es un ciudadano del mundo, y la lectura nos hace libres. No, yo pienso que ayudan, es decir, todos los medios, todos los métodos, todos los sistemas y las formas de conocimiento son válidos, y creo pues que es un campo infinito, este campo que nos ha abierto la tecnología y la ciencia de las comunicaciones, y que todo lo que se logre en ese aspecto es bienvenido y es positivo para la humanidad. Yo no leo ninguna obra digital, no me gusta. Para mí el libro impreso no tendrá nunca un reemplazo y seguirá acompañando al hombre mientras el hombre exista sobre la tierra. El libro impreso tiene un volumen, unas formas, un olor, el olor especial de la tinta, del papel, de los pegantes, tiene una textura. Un libro virtual no las tiene, una mujer virtual tampoco. El libro es tan hermoso en todos los sentidos como una mujer, pero tiene que ser real. Le diría tal vez dos cosas. La primera, que si tiene, como toda persona, tiene alguien a quien ame de una manera especial, su compañero, su compañera, sus padres, sus hermanos, sus abuelos, a la persona que más ame, hágale un favor, regálele un libro.
Y les diría también que abran cualquier libro de literatura en cualquier página y lean al azar un párrafo. Les tiene que nacer la curiosidad de ver cómo empieza esa historia y cómo termina. Entonces, nada, hacerse amigo de los libros, llevar siempre un libro, llenar con ese libro las mejores horas y los mejores minutos de la vida y aprender que esto es una magia y que esa magia tenemos que vivirla y disfrutarla y que merecer la vida lo conseguimos mientras más horizontes tengamos gracias a la lectura de lo literario.